Hola Escorpio, bienvenido. Yo soy Sami. Quiero que hagamos el día de hoy un ejercicio espectacular, maravilloso. Quiero que pienses en aquellas cosas que te faltan en este momento, ya sea relacionadas con la salud, el dinero, el amor, y comiences a decretar: yo soy salud, yo soy dinero, yo soy amor, y todas aquellas cosas que te hacen falta en este momento. Es una buena forma de llamar la abundancia y aquellas cosas que nos hacen falta, no con desesperación, no con necesidad, sino con muchísimo amor y creyendo que las cosas ya están en tu vida. Yo sé que hay millones de bendiciones para nosotros y que están por venir. Si tú también estás convencido de esto, escribe "hecho está" en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Bueno, también te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. ¿Que cómo lo hacemos? Bueno, en la descripción de este video está un link para que calcules tu signo ascendente y otras cosas súper especiales para ti. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes, mis queridos amigos y amigas. Dice: sé desprendido con el indefenso. Bueno, este angelito te está invitando a tener muy en cuenta aquellas personas que no han tenido tanta suerte como tú en la salud, en el dinero, en el amor, y que les prestes su ayuda en este preciso instante, porque es una excelente oportunidad para ti para sembrar, para hacer un abono en aquel banco de favores que todos nosotros tenemos, y también esas siembras para después cosechar los frutos. Se da sin interés, ya, sin ningún interés, sin esperar absolutamente nada, pero el universo no se queda con nada y siempre nos devuelve todo aquello que nosotros sembramos. Entonces, esta es una excelente oportunidad para ti, mi querido amigo y amiga. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación en este momento. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a empezar la lectura mirando a ver qué es lo que siente por ti tu persona especial. Tu persona especial se ha entregado a ti en alma, vida y sombrero. Es una persona que viene de una relación o ha venido de unas relaciones bastante turbulentas, unas relaciones en las cuales no fue feliz, pero se encontró contigo y logró compaginar. Es una persona que te quiere, que te ama y que quiere lograr todo lo que todo lo que uno puede querer con una pareja, con una persona. En este momento se siente feliz. Es una persona que se siente confiada al lado tuyo. En un futuro más bien cercano, a ustedes les espera una época de salir de algo difícil, de una contrariedad, de una cuestión difícil que tal vez ustedes podrían estar, se les podría estar presentando, pero salen totalmente airosos o airosas. Hay una situación entre ustedes dos, hay uno de ustedes dos que es muy psicodependiente el uno del otro. Es una cuestión a la cual ustedes tienen que ponerle solución para que ninguno de los dos se vaya a cansar con la relación. Tal vez ustedes se alejan, hay uno de ustedes que se aleja mucho en momentos que tiene dificultad, se aleja o tal vez se enoja y no quiere hablar, no quiere decir, no. Tienen que en el momento de dificultad, antes al contrario, unirse más, compenetrarse más para que las cuestiones les funcionen, ya, para que ustedes entre los dos logren solucionar los problemas y dificultades que ustedes tienen. Tienen que tener mucho cuidado con cierto accidente que se les podría estar presentando a los dos en un futuro más bien cercano. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy para esta relación que tienen en este instante, en este momento. Dice: busca un trabajo liberador. Mira, tal vez esa es la situación que se les vaya a presentar a uno de ustedes dos con relación al trabajo, algo relacionado con su trabajo en el cual no están conformes, no están felices, no les está yendo tan bien como quisieran, o tal vez no los están valorando como se debería ser, ya, como las personas, como todo el mundo merece ser valorado por el esfuerzo que hace en su trabajo. Entonces, si esto se está presentando, no te digo que suelten los trabajos que tienen en este momento, pero sí que se hagan un proyecto, háganse un plan de negocios para ustedes dos, consigan los recursos para realizar ese plan, ese sueño, e independícense económicamente. Verán que les va a ir muy muy bien, pero háganlo todo con calma, con pausa y de manera que no cometan errores, para que me les vaya muy muy bien en aquel negocio que quieran ustedes emprender. Vamos a ver qué les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Mira, esta es la carta de la desorientación.
de manera invertida. Mira, esa carta me habla acerca de la confusión que podrían estar teniendo ustedes al tomar decisiones apresuradas, al tomar decisiones aceleradas que podrían estarlos perjudicando. Entonces, miren todos los aspectos, todas aquellas variables de las decisiones que ustedes deban tomar o quieran tomar para no ir a cometer errores, bueno, no ser injustos el uno con el otro. Vamos a ver qué te dice esta otra cartica, dice lo inesperado. Esta carta me habla acerca de cierto tipo de, no sé, de cierto tipo de engaño que puede estarse presentando o ciertas cosas ocultas que pueden estarse presentando entre ustedes dos. Ya tengan mucho cuidado con esa situación de no ocultarse cosas fundamentales. No es que todo vaya, o sea, no es que la persona tenga que hacer un libro total abierto, porque cada uno trae su historia, trae su carga y trae su intimidad, la cual se debe respetar. Pero hay cosas fundamentales que sí se deben saber para que después no vayan a ser un obstáculo en la relación. Bueno, les mando mucho amor, mucha luz y vamos para adelante. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas a ver qué me les dice el tarot, el horóscopo el día de hoy a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Vienes de una relación en la cual fuiste muy decepcionado o decepcionada, pero estás saliendo adelante de esa situación con bastante equilibrio, con bastante madurez, con bastante optimismo y rodeado de las personas que realmente te quieren a ti. En un futuro más bien cercano, ten mucho cuidado con personas egoístas y superficiales con las cuales te podrías estar encontrando, que la verdad estarían buscando solamente su beneficio. Sales de una situación difícil en el trabajo, pero de la cual tú sales bastante reforzado y reforzada. Es algo que te podría traer a ti ansiedad, por traer cierto tipo de temor, depresión, pero yo te digo que si tú miras bien las variables del problema de dificultad que se te va a presentar en ese momento, tú te vas a dar cuenta que hay otro camino, que por otro lado puede ser. También me están diciendo las cartas que no te vayas a meter en deudas ya mismo, ya mira bien tus recursos, la estabilidad laboral y todas estas cuestiones para meterte o involucrarte en deudas. También me están diciendo las cartas que si te piden dinero prestado, bueno, que no te lo van a devolver. Si prestas dinero, fíjate que la persona a la cual tú le prestes tenga un soporte, o haz firmar documentos, haz firmar papeles, pero nada de palabra. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy, para ti que estás solterito y solterita. Tu valor servirá al inocente, guau y super guau. Mira, vas a ser el superhéroe o la superheroína para alguien, una persona que va a necesitar de tu ayuda, una persona que va a estar en un estado de indefensión, y tú vas a tener la oportunidad súper maravillosa de defender a alguien que va a estar totalmente indefenso. Bueno, es una oportunidad totalmente bonita, totalmente maravillosa. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Mira, esta es la carta de el azar. Me habla acerca de cierto contrato, cierta cuestión que tú estás esperando. Bueno, se va a demorar un poquito aquella cuestión, aquel contrato que tú estás esperando firmar. Bueno, les envío mucha luz, mucho amor y vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas. Ahora vamos a ver las personas que me preguntan el día de hoy de su economía. Bueno, va a llegar un golpe de suerte para ti, mi querido amigo o amiga. Es buena oportunidad, es buen momento de jugar ciertos juegos de azar. Este angelito me dice: mira, tu inspiración lleva al más allá. Hay alguien, una persona que está del otro lado, que ya no está aquí con nosotros, que te envía a decir que está muy pendiente de ti, que te apoya en cualquier tipo de decisión que tú tengas en relación a tu economía, que te fijes bien, que te fijes muy bien de todos aquellos documentos que vas a firmar, que mires la letra chiquita, dice tu persona que está en otro lado en este momento. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio con relación a tu economía. Esa carta me está hablando acerca de ciertos hallazgos desagradables que tú vas a tener con relación de ciertos negocios o de ciertas propuestas que te van a hacer. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, mira la letra chiquita, porque te podrías encontrar con cosas que de palabra no te están diciendo. Bueno, ten mucho cuidado con lo que firmas con relación a negocios. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes
elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto, también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol. También vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada, y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger el perfume, tu perfume favorito en tus manos, y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume, y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir: querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así, de esta manera. Y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel. Cuando termines de describirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma, y vas a escribir 3 veces: hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato, y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela, dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.